Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esa extensión de la moratoria contable hasta 2027. ¿Y qué quiere decir esto de la moratoria contable hasta el 2027? Bueno, pues que ahora justo el 31 de diciembre se acababa la moratoria contable que permitía a las empresas, bueno, pues no contar las pérdidas del 2020 y el 2021 en sus balances, con lo que, bueno, pues no les obligaba a tomar las medidas que la ley recoge, en la que el administrador, pues si hay una serie de circunstancias, tiene que llevar esa empresa a concurso de acreedores. ¿Y por qué estamos ampliando la moratoria hasta el 2027? ¿Por qué durante el 25 y el 26 no tendremos en cuenta las pérdidas del 20 y el 21? Pues porque si las tuviéramos en cuenta, si no se amplía esa moratoria, el gobierno entiende que habría una oleada todavía mayor de quiebras en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la gran mayoría de las empresas todavía no se han recuperado de la crisis del COVID, todavía no han recuperado las pérdidas del 2020 y del 2021, porque si las hubieran recuperado, pues esos balances ya estarían en positivo y no habría ningún tipo de tensión contable dentro de esos resultados que obligara a las empresas a ir al concurso de acreedores. Si lo tenemos que ampliar, y lo ampliamos 2 años hasta el 2027, lo que estamos dejando claro es que la gran mayoría de las empresas durante el 2020 y el 2021 acumularon pérdidas que todavía a día de hoy harían que la situación real de esas empresas fuera de quiebra técnica. ¿Y cuál es la intención de esta medida? Bueno, pues lógicamente es evitar la quiebra, evitar el cierre de empresas que, bueno, pues son sostenibles, son viables, pese a que durante el 2020 y el 2021 pues acumularon una serie de pérdidas que si las tenemos en cuenta en ese balance contable de la compañía, pues estarían obligados sus administradores, sus consejos de administración, estarían obligados a declararlas en concurso de acreedores, a declararlas en quiebra. Así que fijaos la situación que tenemos, aunque se nos den datos de maravilloso crecimiento económico, del aumento de los beneficios de las empresas, etc., etc., sin embargo, cuando nos vamos a las medidas reales que se toman, lo que hacemos es ampliar la moratoria. Que no digo yo que no esté mal el tema de la moratoria, pero que lo tenemos que entender como un síntoma de lo que realmente está sucediendo y que nos lo cuentan de otra manera. Y es que si tenemos que ampliar la moratoria de las pérdidas del 20 y 21, que hemos tenido el 22, que hemos tenido el 23, que hemos tenido el 24, un crecimiento el mayor de la Unión Europea, tirando del carro europeo. Además, estamos viendo que las empresas han aumentado sus beneficios y que la subida de precios casi que es culpa de las empresas, pues amigos, entonces no haría falta ampliar esa moratoria contable. Sin embargo, la ampliamos. ¿Y la ampliamos 1 año? No, la ampliamos 2 años directamente. ¿Por qué? Pues porque entendemos que todavía la situación es crítica, que todavía todo aquello que se acumuló en la crisis del COVID sigue ahí y haría que gran parte de nuestro tejido empresarial tuviera que cerrar, estuvieran obligados por ley a declarar ese concurso de acreedores. Y vamos con los datos que nos da el Ministerio de Industria. Dice que en España existen cerca de 35.000 empresas con más de 50 trabajadores. Solo 35.000 empresas. Solo. Estamos hablando de 3 millones de autónomos, 2 millones de pymes y solo 35.000 tienen más de 50 trabajadores. Tenemos un problema. Y luego 175.000 que tienen en plantilla entre 10 y 49 empleados. Solo 175.000 tienen entre 10 y 50 empleados. Fijaos cómo está nuestro tejido empresarial. Y bueno, pues como estas grandes empresas que tienen más de 50 trabajadores o las que tienen entre 10 y 49, que al final estamos hablando de 200.000 o 205.000 o 210.000 empresas totales de, bueno, pues todos esos 3 millones de autónomos y esos 2 millones de sociedades limitadas que podemos tener en estos momentos como tejido empresarial en España. Fijaos qué parte tan pequeña son las medianas o grandes empresas, porque claro, hablar de gran empresa, una empresa que tiene entre 10 y 50 trabajadores, pues ya dice mucho de cuál es nuestro listón en ese tamaño empresarial.
Y ahora hay que preguntarse por qué las empresas españolas no terminan de crecer. Claro, es que cuando uno pasa de los 50 trabajadores entran una serie de regulaciones, de obligaciones, de problemas, de impuestos, de historias que hacen que al final sea más rentable mantener las estructuras más reducidas. Y eso no puede ser. Tenemos que hacérnoslo mirar. Necesitamos empresas que crezcan, que inviertan, que, bueno, pues que sean capaces de garantizar esa generación de riqueza y esa generación de empleo. 210.000 empresas del total de empresas tienen entre 10 y 50 trabajadores. Y bueno, pues claro, hay que proteger esto que tenemos, que es tan escaso, y lo protegemos pues dando esta moratoria contable del 25 y el 26. Así que cuando después escuches que la economía va como un tiro, que las empresas han subido los márgenes y se están forrando, pues el otro día hablábamos que había un 25% de las empresas que todavía no había recuperado la actividad económica de antes de la pandemia, y fíjate, hay muchísimas empresas que todavía, si aplican las pérdidas del 20 y el 21, estarían en situación de quiebra técnica. ¿Y qué opinan los expertos y los sectores afectados? Vamos a ver, es una medida necesaria que se tiene que aplicar, pero no vamos a ir a que se aplique la medida o no. Fundamentalmente tenemos que entender por qué hay que aplicar la medida y deberíamos ir a la base de todo esto, a la causa de todo esto para solucionarlo. Estamos hablando de empresas en nuestro tejido empresarial que no consiguen crecer suficientemente como para poder garantizar una estabilidad, poder garantizar una generación continua de riqueza, una generación continua de puestos de trabajo. No somos capaces de hacerlas crecer y eso lo tendremos que estudiar, porque eso fundamentalmente se debe, por un lado, puede ser por nuestros empresarios, que son muy torpes. Por otro lado, puede ser, fundamentalmente, es porque hay muchísimas trabas administrativas, hay una presión fiscal tremenda. Aquí ponemos 100.000 obligaciones, se suelen poner para las empresas mayores de 50 trabajadores, con lo que es un problema llegar a esos 50 trabajadores. Bueno, pues todas estas cosas las tenemos que estudiar porque tenemos que fomentar el crecimiento del tamaño de nuestras empresas. Eso es fundamental. Por otro lado, bueno, pues dar una serie de años más para poder estabilizar, para poder compensar esas deudas y no estar obligados a cerrar un negocio que ahora es viable, pero que, claro, pues tuvo 2 años en los que las cosas se complicaron muchísimo. Pues es una medida que hay que tomarla y bien hecho por haberla tomado, pero no es una medida que podamos mantener en el tiempo hasta el infinito, sobre todo porque ya no es la medida como efecto, sino que lo que tenemos que conseguir es que todas esas empresas, antes que tarde, sean capaces de salir de esa cifra negativa si tienen en cuenta el 21 y el 20, que estamos hablando ya de muchos ejercicios, que han pasado muchos ejercicios después, ejercicios en los que nos venden que se ha crecido de manera tremenda, que se está generando muchísima más riqueza, que se consiguen muchos más beneficios por las empresas. Pues si esto fuera así, ya se habrían compensado esas pérdidas del 2020 y el 2021. ¿Hay sectores que estuvieron más afectados? Por supuesto, la hostelería, el turismo, el comercio minorista. Y bueno, pues ayudarles con esta moratoria contable no está nada mal. Bien. Pero vayamos al fondo, vayamos a por qué todavía no hemos podido recuperar esas pérdidas de 2 ejercicios cuando ya llevamos 3, llevamos después el 22, el 23, el 24. En estos 3 años no han sido capaces las empresas de compensar las pérdidas del 20 y el 21. Pues no estaremos creciendo tanto, no se estarán guardando tantos beneficios, porque en cuanto ellos tienen beneficios se compensan, se van compensando esas deudas y bueno, hay un momento dado en el que ya no están en situación de quiebra técnica. Así que muy importante que atajemos el gran problema que tenemos en nuestro tejido empresarial, que fomentemos, que ayudemos, que apoyemos a las empresas a que cojan cierto volumen, cierto músculo, que las haga mucho más estables. Eso estabilizará nuestra generación de riqueza, ayudará a nuestra competitividad y, sobre todo, contribuirá a asentar un mercado laboral tan volátil como el que tenemos en un sistema laboral pues mucho más confiable y en el que no haya esos vaivenes tan importantes cada vez que viene una crisis. Así que, bueno, se extiende la moratoria contable hasta el 2027, 2 años más, y bueno, ya veremos en el 2027 si hay que volver a ofrecer esa moratoria contable. Ahora mismo, una medida necesaria. El problema es por qué sigue siendo necesaria 5 años después de la pandemia.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres seguir es informándote de todas estas cosas que pasan en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.